Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el impresionismo, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poco, aunque sea complicado, algo parecido a lo que hacemos normalmente en clase, es decir, yo os voy explicando un poquito la teoría siguiendo el esquema, os voy marcando con subrayador las cuestiones más importantes y después vamos viendo todo esto en ejemplo con la foto como hacemos habitualmente, ¿vale? Venga, pues empezamos. Primera cuestión importante a destacar. El impresionismo, podréis fijaros, que es prácticamente el único movimiento, o de los pocos movimientos artísticos, que tenemos una fecha concreta de inicio, ¿vale? El estilo se inicia en 1874. ¿Por qué tenemos una fecha concreta? Porque coincide con la organización de una exposición de este grupo de pintores, la mayoría son pintores franceses, que viven en París y en los alrededores, una exposición que organizan en el taller de un fotógrafo amigo suyo. ¿Qué va a ocurrir con esa exposición? Que esa exposición va a ser un auténtico fracaso, la crítica va a ser absolutamente feroz, va a despreciar la pintura de estos artistas jóvenes porque ellos han decidido romper con la tradición artística que estaba vigente en Europa durante siglos. De manera que hablamos de un proceso de ruptura con la historia de la pintura, con todos los estilos anteriores que ya habéis estudiado, y por lo tanto vamos a decir que el impresionismo supone el inicio de la pintura o el inicio del arte contemporáneo, el primer movimiento de vanguardia. Va a ser pues prácticamente el precedente directo de todos los estilos que van a surgir en el siglo XX, el cubismo de Picasso, el expresionismo, el fauvismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues tenemos una influencia muy directa, y es que en estos años se ha inventado la fotografía. Es decir, hasta este momento la pintura tenía una función muy clara. Si lo pensáis en un momentito, todo lo que hemos visto nosotros de pintura tenía la misma función: copiar la realidad. El pintor, de una forma o de otra, se inspiraba en la realidad y la plasmaba en sus cuadros. ¿Qué ocurre ahora? Que se ha inventado una máquina, que es la máquina de fotos, que en un solo clic ya hace esa función. Por lo tanto, no va a tener mucho sentido que los pintores gasten días, semanas o meses de trabajo en hacer un cuadro para copiar la realidad fielmente cuando ya hay una máquina que lo hace. ¿Qué supone la invención de la fotografía, por lo tanto? Porque los pintores van a empezar a investigar nuevos caminos estéticos. Van a empezar a realizar una nueva forma de pintura, que va a ir contra todo lo que hemos visto que se había enseñado en las academias a partir del neoclásico y contra el gusto oficial de la época. Ya hemos dicho que son despreciados por la crítica y quedarán marginados de los salones de exposiciones oficiales y tendrán que exponer en unos salones propios creados por ellos mismos, salones independientes que se van a llamar o se van a conocer como el Salón de los Rechazados. De manera que esto sería un poco la introducción teórica del estilo, ¿vale? No os he dicho antes, pero os comento, importante, el impresionismo es un estilo que se da solo en pintura, es un estilo pictórico. Bien, una vez establecido esta pequeña introducción teórica, vamos a ver las características propias de la pintura impresionista. Tenéis que tener muy clarito 3-4 cosas. Os lo voy a resumir mucho. Y lo vamos a ver con ejemplo, con imágenes, como hacemos siempre. Característica número 1. Utilizan colores puros, esto es una gran novedad, que no se mezclan en la paleta. Hasta este momento, el pintor, si quería conseguir, por ejemplo, el tono naranja, cogía en su paleta, cogía el amarillo, el rojo, los mezclaba, conseguía el naranja y lo aplicaba al lienzo. Ahora no. Ahora las pinceladas van a ser pequeñas manchitas que se aplican directamente en el lienzo, una al lado de otra, y si quiero conseguir el naranja, voy a poner una roja y una amarilla al lado. Una roja y una amarilla al lado, pero no se mezclan en la paleta. En nuestra retina es el ojo humano el que hace ese proceso en nuestro cerebro y el que consigue que los colores y las tonalidades se mezclen. Por ejemplo, os enseño aquí. Lo tengo aquí preparado abierto. Si yo veo este cuadro
y reconozco todo perfectamente, una muchacha en un vestido blanco, con una sombrilla, un niño detrás, un campo de flores, pero el impresionismo siempre puede hacer el mismo truco. Si yo me acerco, ¿vale? Si yo me acerco, veréis que todos son pequeñas manchitas de colores que el pintor ha aplicado directamente sobre el lienzo, una al lado de otra. De cerca, esta imagen no tiene ningún sentido. Yo aquí solo veo manchas de colores, no reconozco formas. Es cuando me alejo, cuando esas manchas de color se mezclan en mi retina, se mezclan en mi cerebro y es el ojo humano el que da la forma a la composición. Podemos ver algo parecido en la siguiente pintura, que es esta. Un paisaje de noche en un puerto, unos reflejos de luces. Si yo me acerco, como hemos hecho antes, ¿vale? Veréis de nuevo que el pintor lo que ha hecho ha sido aplicar muchas pinceladas muy pequeñitas, muchas manchitas de color, una justo al ladito de la otra. ¿Vale? Por lo tanto, primera cuestión, los colores no se mezclan en la paleta, se mezclan en el ojo humano, en nuestra retina, nuestro cerebro que funciona. Primera característica, muy importante, hemos dicho. La segunda, el protagonista absoluto de la pintura impresionista no es otro que la luz. ¿Vale? La gran intención, el gran objetivo de los pintores impresionistas es captar los efectos de luz que van cambiando a lo largo del día. Ellos observan que la forma, que los paisajes no son siempre iguales, no es lo mismo un paisaje de una ciudad, de un campo, cualquier cosa que os podáis imaginar, no es lo mismo en verano que en invierno. No es lo mismo cuando está amaneciendo, que a las 3 de la tarde, que cuando está atardeciendo. Esas diferentes tonalidades, según la hora del día o según la época del año, es otra de las grandes características del impresionismo. Si, por ejemplo, nos venimos aquí, os enseño en un momentito. Aquí tenéis el mismo paisaje, la misma representación, es una vista de Londres. Esto que veis aquí son las casas del Parlamento, este es el río Támesis, captada desde el mismo punto de vista, pero a diferentes horas del día o a diferentes épocas del año. ¿Qué implica eso? Que el pintor tiene que pintar siempre a la misma hora, ¿vale? O tiene que pintar siempre a la misma época. Va a ser muy frecuente que encontréis esto, lo que nosotros vamos a llamar las series. Un mismo objeto, una misma imagen, pintada de diferentes obras independientes. Aquí las veis juntas, pero son obras independientes, según, como os decía, la época del año o según la hora del día. La captación del efecto de luz, que es una luz cambiante. ¿Y por qué se llama impresionismo? Porque precisamente lo que se consigue con esto es la impresión de un momento concreto, de un instante fugaz. Estas serían las tres grandes características del estilo impresionista, que podéis aplicar a cualquiera de las imágenes, de las prácticas que tengáis que hacer. Claro, evidentemente, para conseguir esto, ya vimos en el realismo, lo vimos con Courbet, como ya no se pinta en el taller, sino que el pintor sale a captar ese efecto de luz directamente, sale al campo, sale a la calle, sale a la playa. Y hablamos, por lo tanto, de pintura al aire libre. Aquí es muy directa la influencia del clima. He dicho anteriormente que eran pintores parisinos que viven en el norte de Francia, donde el clima es muy cambiante. En esa zona de Europa os podéis levantar con un sol radiante, a media mañana se nubla, después cae una tormenta y después sale el sol de nuevo. Ese clima cambiante, esa luz cambiante, como os digo, es lo que ellos intentan captar en su pintura. Y si relacionamos con el tema de las manchas, aquí tenemos ya tres viejos conocidos vuestros. Los precedentes directos de la pintura impresionista van a ser Velázquez, Rembrandt y Goya. No lo olvidéis esto nunca, vamos a marcarlo también, que también es muy importante.